Tercera, invitamos al doctor Noesto Montoya para que le haga entrega del certificado. Le agradecimiento de su participación en este seminario. Ok. Gracias. Un brillante peruano desarrollando ciencia y tecnología a nivel mundial. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestro próximo expositor, el doctor Marvin Meringa, que se encuentra en la sala. Si no, el siguiente. Vamos a dar paso al siguiente expositor. Invitamos al doctor José Antonio Moral Mesa. Le damos la bienvenida al ESI 2014. Ven por acá, ven por acá. Para colocarte el... Allá. Es doctor en física en la Universidad París Sub 11. No, siempre hay formas, siempre hay formas. Lo pongo por acá. No te preocupes, no te preocupes. Para eso están las neuronas. Máster en Ciencias de Física en la UNES y doctor en Ciencias de Física en la Universidad de París. Bienvenido, doctor Morán. Él va a disertar. Muchas gracias. ¿Me escuchan? La conferencia. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Porque... ya, con el micro, ya. Bueno, tengan a todos ustedes muy buenos días. Bueno, mi nombre es José Antonio Morán. Realicé un doctorado en cotutela entre la Universidad París Sub 11 y la Universidad Nacional de Ingeniería, bajo la dirección de mis asesores de tesis Jacques Cousty en Francia y Abel Gutarra en Perú. Y el tema de mi tesis que voy a presentar aquí a continuación fue el estudio de las propiedades estructurales y electrónicas del grafeno sobre carburo de silicio que fueron observadas por microscopía combinada STM-AFM. Comenzaré con una breve introducción acerca del grafeno. Como saben, el grafeno es un arreglo periódico bidimensional de átomos de carbono de espesor atómico que están ordenados, donde los átomos de carbono están ordenados en la forma de un panal de abejas. Este grafeno fue descubierto de manera física el año 2004 por los premios Nobel de Física 2010, André Jain y Konstantin Novoselov. Y recibieron ese premio debido a que esta nueva superficie que se descubrió presenta propiedades físicas interesantes, entre las cuales destacan es un excelente conductor eléctrico debido a que presenta una alta movilidad electrónica. También presenta una banda prohibida homologable para el caso de dos capas de grafenos, que uno le llamamos bicapa. Además, es transparente y flexible y presenta también una buena conductividad del calor y es químicamente inerte. Entre sus propiedades o aplicaciones tecnológicas destacan que debido a que es un conductor eléctrico transparente, puede ser utilizable para reemplazar el indio en las pantallas LCD, ya que el indio es un material que es nocivo para la salud y además que es escaso en la naturaleza. Entre otras aplicaciones, debido a la alta movilidad electrónica que presente, es aplicable en utilizarlo en transistores de efecto campo de alta velocidad y se ha reportado velocidades del orden de 100 GHz para el caso de grafeno. Ahora, existen diferentes métodos de fabricación. El primer método fue la exfoliación mecánica del grafito, a partir del cual se obtuvo el grafeno. Luego está el crecimiento por la técnica de deposición química de vapor, donde el grafeno se forma sobre superficies metálicas. Pero el método por el cual yo utilicé las muestras de grafeno se obtuvieron mediante el recocido de carburo de silicio, ya sea en una atmósfera de vacío o en una atmósfera de argón. Para la formación de grafeno, el sustrato de silicio se somete a un tratamiento térmico, más o menos al orden de 1200 grados, a partir del cual los átomos de silicio se subliman. Aquí tenemos, por ejemplo, el sustrato de carburo de silicio. Debido a que la presión de vapor de los átomos de silicio es mayor debido a la presión de vapor de los átomos de carbono, son los átomos de silicio que se subliman, y por lo cual los átomos de carbono restantes van a formar una primera capa de átomos de carbono, que le vamos a llamar capa tampón. Esta capa tampón interacciona fuertemente con el sustrato, mediante algunos enlaces covalentes que se establecen entre los átomos de silicio y algunos átomos de carbono. Pero esto genera una reconstrucción superficial, donde aquí podemos ver la malla en nido de abejas, que corresponde a la primera capa tampón,
Y luego los pequeños átomos que están representados en puntos negros, que representan los átomos de silicio de la superficie de carburo y silicio. Entonces aquí podemos identificar una malla de reconstrucción, que es la 6 raíz de 3 por 6 raíz de 3. Y es una malla de reconstrucción debido a que en sus vértices presenta la disposición de átomos son equivalentes. Pero también identificamos otra pequeña casi malla. No es una malla verdadera porque la posición en sus vértices, la disposición de átomos no es equivalente. Bueno, si uno continúa sometiendo al recocido del sustrato de carburo de silicio, se van a evaporar átomos de silicio, y lo cual va a conducir a la formación de otra segunda capa de átomos de carbono, la cual corresponde a la monocapa de grafeno. La interacción entre la monocapa de grafeno y la capa tampón es mediante fuerza de Van der Waals. Además, esta capa tampón sigue la morfología de la capa, la capa de grafeno sigue la morfología de la capa tampón, es decir, donde hay un máximo de relieve en la capa tampón, hay un máximo de relieve en la capa de grafeno. Bueno, existen diferentes estudios experimentales de grafeno sobre carburo de silicio. Los primeros fueron la difracción de electrones lentos, mediante el cual existe aquí un patrón que es característico de que la formación de grafeno se ha producido. Pero también existen diferentes estudios de microscopía de efectos túneles, Scanning Tunneling Microscopy, donde se trabajó tanto a temperatura ambiente como a bajas temperaturas en condiciones de vacío también. Y por lo cual aquí tenemos una imagen STM donde vemos poder el patrón en forma de panal de abejas, que es característico del grafeno. Pero también existieron cálculos teóricos. Esos cálculos teóricos fueron basados principalmente usando la teoría funcional de la densidad. Uno de ellos es un modelo de Barchon, el cual me permite calcular la estructura cristalina mediante la densidad de estados totales. Luego está otro modelo, el modelo de King, que me permite obtener la estructura electrónica basado en la densidad local de estados electrónicos en el nivel de Fermi. Vamos a ver el modelo de Barchon. Aquí podemos tener la estructura cristalina del grafeno. Las zonas no brillantes representan las zonas de máximo relieve, y aquí identificamos la malla de reconstrucción 6 raíz de 3 por 6 raíz de 3 y la pequeña casimalla, que es 6 por 6. Un corte transversal a lo largo de una dirección preferencial de la reconstrucción nos permite observar lo siguiente. Aquí tenemos los átomos de silicio, que pertenecen al sustrato. No se puede identificar bien, pero existen algunos enlaces covalentes entre estos átomos de silicio y los átomos de carbono de la capa tampón. Esta capa tampón presenta una corrugación de 120 picómetros. La corrugación superficial es la diferencia entre el máximo relieve y el mínimo relieve. Luego aquí aparece la capa de grafeno, basado en la simulación, el cual presenta una corrugación superficial mucho más menor, que es la tercera parte. Ahora también, tanto la capa de grafeno como la capa tampón presentan diferencias en sus propiedades electrónicas. La capa tampón, sola, sin el grafeno, presenta un band gap de 2 electronvoltios aproximadamente. Esos son resultados de cálculos teóricos. Mientras que el grafeno no, más bien posee una relación de dispersión lineal en el punto K de la zona de brilla, que no voy a aquí recalcar en detalle. Pero también en el modelo de King, basado en la estructura electrónica, él calcula una imagen de microscopía de efecto túnel que ha sido simulada, donde aquí tenemos los vectores en azul, que representan los vectores de base o de red de la malla de reconstrucción 6 raíz de 3 por 6 raíz de 3, y tenemos aquí los vectores en rojo, que representan los vectores base de la casimalla 6 por 6. Como aquí podemos ver la casimalla identificada, pero podemos ver que existe una diferencia de contraste, donde existe, es decir, una asimetría, más que todo, en cuanto a las propiedades electrónicas basadas en la densidad local de estados electrónicos. Ahora, tanto en los dos modelos, como en el de King como en el de Barchon, lo que proponen más que todo en sus papers, o como constatan, es que los máximos observados tanto en la estructura electrónica como los máximos observados en el relieve tienen una coincidencia o están ubicados en la misma posición. Entonces, pero nosotros vamos a responder experimentalmente a esta afirmación. Y para ello voy a describir mi plan de trabajo. Inicialmente comenzaré a describir las técnicas utilizadas, que son la microscopía de efecto túnel, la de fuerza atómica y la de los dos combinados. Y en cuanto a resultados, mostraré, trabajando una escala nanométrica, lo que es la superficie de grafeno epitaxial sobre carburo de silicio. Ahí voy a mostrar una imagen STM y simultáneamente una cartografía del gradiente de fuerza de interacción que se desarrolla entre la punta y la superficie.
Luego vamos a obtener la topografía AFM y simultáneamente una cartografía de la corriente de túnel promedio que está ligado a la densidad local de estados electrónicos. Finalmente mostraré los argumentos que me describen que existe una deformación del grafeno, la cual es inducida por la punta STM o AFM. Finalmente pasaré a las conclusiones y perspectivas. Bueno, tenemos el plan de, aquí la microscopía de efecto túnel. Como podemos ver, este es un esquema de la microscopía de efecto túnel donde tenemos una punta y una superficie que es conductora o semiconductora. Cuando la punta se encuentra a una distancia de algunos angstrom respecto de la superficie, y si se aplica una tensión de polarización entre la punta y la superficie, esa tensión va a provocar un desnivelamiento de los niveles de Fermi, lo cual va a conducir a que un flujo de electrones pasen a través de la barrera de túnel, que es el espacio vacío entre la punta y la superficie, ya sea de la punta hacia la muestra o de la muestra hacia la punta. Ahora, esa corriente de túnel se ha encontrado, basado en numerosas aproximaciones, que es proporcional a la densidad local de estados electrónicos. Entonces, si hacemos el escaneo de la punta sobre la superficie, manteniendo esa corriente de túnel constante, es decir, vamos a mantener en todo momento la densidad local de estados electrónicos, por lo cual una imagen por microscopía de efecto túnel representa más que todo una superficie de isodensidad local de estados electrónicos en el nivel de Fermi. Ahora, pasando a la microscopía de fuerza atómica, aquí se basa más que todo en una combinación de fuerzas. Tenemos la interacción entre una punta, que va a ser nuestro ojo observador, y tenemos la superficie. Las fuerzas involucradas son fuerzas de Van der Waals, electrostáticas y fuerzas de corto alcance. Para ver un comportamiento de estas fuerzas, más que todo que se desarrolla entre la punta y la superficie, tenemos aquí, para que tenga un orden de magnitud de la distancia entre la punta y la superficie, de algunos angstrom, mientras que la fuerza total es del orden de algunos nanonewton. Tenemos aquí un comportamiento que no es monótono, y podemos identificar aquí un punto de inflexión, y este punto de inflexión me indica que a partir de esta distancia la fuerza repulsiva comienza a desarrollarse a nivel de esta extremidad de la punta, por lo cual podemos distinguir dos regímenes distintos, un régimen repulsivo y un régimen atractivo, pero a nivel de la extremidad de la punta. Pero en forma global, donde la interacción interviene todos los átomos de la punta, tenemos un régimen globalmente repulsivo, donde la componente de la fuerza total es positiva, y un régimen globalmente atractivo, donde la componente es negativa. Bueno, en la microscopía de fuerza atómica, que nosotros hemos utilizado, está basado más que todo en utilizar un diapasón piezoeléctrico. Este diapasón piezoeléctrico posee dos brazos, un brazo que está fijo, el cual va a ser excitado mecánicamente, y un brazo que está libre oscilar. Sobre este brazo se ha pegado una punta. Esta punta va a interactuar con la superficie que vamos a estudiar. Ahora, la ventaja de usar este diapasón piezoeléctrico es que posee una constante de rigidez del orden de algunos kilonewton por metro, y esto me va a permitir efectuar oscilaciones de la punta de solamente algunos angstrom. Y como solamente es algunos angstrom, la punta en todo momento va a interactuar de manera local o de forma local sobre la superficie de escaneo. Además, cuando la punta interacciona con la superficie, se desarrolla una fuerza de interacción, la cual va a modificar la frecuencia de resonancia de oscilación de este diapasón piezoeléctrico. Y este cambio en frecuencia de resonancia de este diapasón es proporcional al gradiente de fuerza de interacción. Para tener una idea del gradiente de fuerza, aquí he graficado, que es del orden de algunas decenas de newton por metro. Nuestros resultados, o más que todo nosotros hemos trabajado en este régimen, en el cual la fuerza es globalmente repulsiva. Por tanto, la imagen AFM lo que me da es la topografía real de la superficie, y no como en el caso del STM. Bueno, ¿qué sucede si nosotros combinamos? Vamos a explorar diferentes propiedades. Si combinamos el AFM con el STM, vamos a explorar propiedades tanto mecánicas como electrónicas, y para la cual vamos a tener diferentes modos de funcionamiento. El primer modo consiste en el modo STM dinámico, donde la punta está oscilando y la regulación está basada en una corriente túnel, pero va a ser una corriente túnel promedio, debido a la oscilación en el tiempo de esta corriente túnel. Y vamos a obtener una imagen STM dinámica,
que es similar a la imagen STM convencional, en la cual la punta no oscila, pero simultáneamente obtendríamos una información del gradiente de fuerza para saber si la punta interacciona con la superficie, si esa interacción es atractiva o repulsiva. Luego, en el otro modo, FM-AFM, tenemos la imagen AFM representante de la topografía real y simultáneamente la cartografía en corriente de túnel promedio. Allá. Ya tenemos aquí la cartografía en corriente de túnel promedio. Esta cartografía nos va a indicar cómo varía la densidad local de estados electrónicos. Aquí voy a mostrar un ejemplo para notar la diferencia. Tenemos aquí una superficie que es completamente plana, pero la cual se diferencia en que en una zona la densidad local de estados electrónicos es baja y en otra zona es elevada. Si nosotros tasamos la punta STM, inicialmente posee una densidad de estados electrónicos inicial, pero cuando la punta pasa a la otra zona de elevada densidad local de estados electrónicos, la punta se tiende a alejar de la superficie, con la finalidad de conservar la misma densidad de estados electrónicos inicial. Es por eso que se observa aquí una altura de paso, ¿no? Luego, este es el símbolo del gradiente de fuerza. Debido a que la punta se ha alejado de la superficie, la distancia punta-superficie es mayor, por tanto el gradiente de fuerza va a disminuir. Ahora, ¿qué sucede en el caso del modo FM-AFM? Tenemos que la punta FM no va a ser sensible a la densidad de estados electrónicos y por tanto va a trazar la verdadera topografía superficial. Pero la corriente de túnel promedio, que es proporcional a la densidad de estados electrónicas, esta sí vamos a ver un cambio en este caso, ¿no? Por tanto, podemos distinguir que la trayectoria de la punta en modo STM, que está representada por esta curva en azul, es diferente a la del modo en AFM, pero esto sucede durante el escaneo de superficies con propiedades electrónicas diferentes. Ahora voy a pasar a mis resultados experimentales a escala nanométrica, sobre grafeno epitaxial sobre carburo de silicio. Bueno, tenemos aquí una imagen STM dinámica, inicialmente. Podemos identificar aquí dos redes, una red de parámetro de malla grande y una pequeña red que corresponde al grafeno. Esto representa la casi malla. ¿Y cómo sabemos que hay grafeno? Hemos aplicado la transformada de Fourier a esta imagen y aquí de repente no es muy notorio, pero hay un patrón de puntos ordenados de manera hexagonal. Luego, un perfil trazado a lo largo de la diagonal mayor de la casi malla, que está representada por la dirección 1,1, nos permite observar que este es un perfil que tiene un comportamiento asimétrico, además de una corrugación superficial que es de 60 picómetros, y esa corrugación es superior a la que ha sido predicha por los cálculos teóricos, que es de 40 picómetros. Pero, ¿qué nos dice la cartografía en gradiente de fuerza? Como podemos ver, en las zonas de máximo relieve, la cartografía o el gradiente de fuerza presenta un contraste oscuro, es decir, un contraste bajo, un mínimo gradiente de fuerza. Por tanto, para calcular cuál es el orden de magnitud de esta gradiente de fuerza, hemos trazado un perfil y el orden es de algunas decenas de nanómetros por metro, de newton por metro, perdón. Además presenta una cierta modulación. Esto quiere decir que el gradiente de fuerza es distinto a lo largo de esta dirección. Además, este gradiente de fuerza hemos encontrado que es netamente repulsivo. Ahora, haciendo la exploración en AFM, aquí corresponde a una imagen AFM de la superficie de grafeno sobre carburo de silicio y podemos ver que existen ciertas zonas de máximo relieve y de mínimo relieve, lo cual me constata que la superficie de grafeno no es completamente plana, sino que presenta ciertas ondulaciones. Ahora, para medir la amplitud de esas ondulaciones, hemos trazado un perfil a lo largo de esta diagonal de la casi malla, 6×6, y hemos identificado una corrugación del orden de 70 picómetros, lo cual es superior a la corrugación predicha por los cálculos teóricos. Luego, la cartografía en corriente de túnel promedio nos indica que en las zonas de máximo relieve de la casi malla, tenemos que esta corriente de túnel presenta un mínimo. Entonces, para identificar esto, hemos trazado un perfil a lo largo de la misma dirección y vemos que existe una cierta modulación que presenta un comportamiento asimétrico, y esta modulación o esta variación de la corriente de túnel promedio nos indica que la densidad de estados electrónicos varía a lo largo de esa dirección preferencial. Además, hemos identificado que
la distancia de separación entre un máximo en la corriente túnel promedio y un máximo de la topografía AFM están desfasadas mediante 1 nanómetro. Bueno, sí, allá. Estoy tiempo. Bueno, aquí te presento un modelo cualitativo en el cual hemos partido de la hipótesis de que existe una separación entre máximos de la densidad local de estados electrónicos y los máximos de la densidad total. Es decir, los máximos observados en una imagen STM y los máximos observados en una imagen AFM, con la finalidad de poder reproducir nuestros resultados experimentales donde hemos encontrado ese desfasaje. Entonces, aquí tenemos la trayectoria de la punta que sigue en modo AFM, representada por el perfil en negro. Inicialmente la punta posee una corriente túnel, detecta una corriente túnel promedio, es decir, una densidad local de estados electrónicos inicial. Luego, a medida que la punta se encuentra encima o en la zona de máximo relieve AFM, lo que sucede debido a la separación del perfil AFM, el perfil STM, en este punto la densidad de estados electrónicos es mínima, por lo cual la corriente túnel promedio posee un valor mínimo. Pero cuando la punta se encuentra en esta posición, la punta va a detectar una densidad de estados electrónicos que va a ser superior, y lo cual se traduce en una corriente túnel promedio superior. Entonces, si uno continúa de manera sistemática el barrido de la superficie, podemos identificar lo siguiente: que el máximo observado en el perfil de la corriente de túnel está separado del máximo observado en el perfil AFM. Ahora, ¿qué es lo que sucede para la punta STM? Tenemos lo siguiente: en este punto, la punta STM se encontrará demasiado cerca de la superficie, por lo cual el gradiente de fuerza de interacción va a ser demasiado elevado. Pero cuando la punta se encuentra en el máximo relieve del perfil STM, la punta existe una diferencia, ¿no?, entre el perfil STM y el perfil AFM, lo cual la punta está alejada y el gradiente de fuerza va a tener un valor mínimo. Siguiendo nuevamente el barrido, vamos a poder ver que en el máximo relieve del perfil STM existe un mínimo en el gradiente de fuerza, y eso lo hemos corroborado en nuestros resultados experimentales. Ahora vamos a trazar, o vamos a superponer aquí nuestra superficie de grafeno, donde las zonas de máximo relieve coinciden con el perfil observado en AFM, y también vemos que aquí en estas zonas particulares, ¿no?, en estas posiciones particulares, esta corriente túnel promedio es elevada, por lo cual la densidad de estados electrónicos es elevada. Y para superponerlo, identificamos que en una cierta zona, tanto de la superficie de grafeno como de la capa tampón, la densidad de estados electrónicos es más rica en electrónicos, más que todo. Y, por tanto, este modelo es consistente con nuestros resultados experimentales, que permite explicar la separación que existe entre los máximos observados en AFM y la cartografía en corriente túnel, lo cual es diferente a lo que marcan los cálculos teóricos que mencionan que existe una superposición entre esos máximos. Entonces surge la pregunta de poder explicar cuál es el origen de esta separación. Uno es que puede ser un efecto geométrico de la punta, o lo otro es que el grafeno tiende a deformarse, y esa deformación puede generar consecuencias en modificar el acoplamiento mecánico y también el acoplamiento electrónico. Entonces, hemos descartado la posibilidad del efecto geométrico de la punta. Puedo mencionar otras razones, pero ahorita no cabe un poco de tiempo. Y para explicar que es posible la deformación de grafeno, hemos obtenido una imagen AFM trabajando con un gradiente de fuerza constante de 8 newton por metro. Entonces, hemos medido la corrugación superficial, que es de 56 picómetros. Ahora, trabajando un gradiente de fuerza mucho más superior, del orden de 10 newton por metro, la corrugación que observamos es mucho mayor. Si la superficie de grafeno hubiera sido verdaderamente rígida, no importa el gradiente de fuerza que hubiéramos aplicado, y la corrugación debería ser la misma. Entonces, esta es la prueba de que efectivamente el grafeno sufre una deformación. Ahora, para explicar esa deformación provocada por la punta, tenemos aquí, en este caso, el perfil de la capa tampón, con una corrugación de 120, y el perfil de la capa de grafeno. Podemos ver que la distancia entre grafeno y capa tampón, entre la capa tampón,
varía a lo largo de esta distancia, por lo cual el grafeno va a tender a deformarse más en esta zona que en esta otra. Entonces aquí vemos un ejemplo de una simulación de la punta AFM que deforma localmente, ¿no?, en el máximo relieve del grafeno, pero aquí la deformación es mucho más superior. Y para venir, esto representa la corrugación, ¿no?, la amplitud de corrugación del perfil trazado por la punta. Y para recordar, vemos, ¿no?, que esta corrugación varía con el gradiente de fuerza. Entonces, concluimos que la corrugación medida por AFM aumenta con el gradiente de fuerza y por tanto la punta deforma el grafeno epitaxial sobre carburo de silicio. Entonces, para resumir, el grafeno epitaxial es deformado por la punta AFM y también se ha detectado por la punta STM. Además, ese desfasaje que existe entre la imagen STM y la topografía superficial por AFM resulta de la combinación de dos efectos. El primero es la modulación de la densidad de estados electrónicos de la capa tampón y también la deformación del grafeno que es inducida por la punta. Ahora, para resumir, bueno, para terminar, ya. Para terminar, gracias a este microscopio combinado hemos obtenido una descripción detallada de las propiedades tanto electrónicas como mecánicas del grafeno sobre carburo de silicio. A pequeña escala hemos encontrado que los máximos de las imágenes STM y los máximos en la topografía AFM están separadas por un nanómetro a lo largo de una dirección preferencial, ¿no? Además, la punta STM o AFM deforma la superficie de grafeno epitaxial y esta deformación modifica el acoplamiento electrónico y mecánico del grafeno. Además, en estas condiciones la comparación entre nuestras imágenes experimentales y las imágenes obtenidas por los cálculos teóricos resulta difícil, ya que en los cálculos teóricos no han efectuado o no han considerado la posibilidad de una posible deformación de la superficie de grafeno. Y como perspectivas consiste en estudiar de manera sistemática cómo evoluciona la deformación del grafeno con el gradiente de fuerza aplicado. Además, considerar este efecto de formación de grafeno en los cálculos teóricos y finalmente realizar un estudio de la autoorganización de moléculas que se van a depositar sobre la superficie de grafeno y estas moléculas van a modificar localmente la densidad local de estados electrónicos. Bueno, el agradecimiento respectivo y muchas gracias. Felicitaciones. Espera. A ver. Bueno, ya. Espera tu diploma. Estás apurado tú. Pasa. ¿Usted quiere irse a la playa rápido? No, nada. Los aplausos para la clase.